cosa, ¿entiendes? Y el muchacho dice, "Ah, por algo se encerraron, pues, ¿entiendes? Se encerraron y bueno, le entra la curiosidad, cuando los papás se van a trabajar, ven su videíto, entran a ver hasta que lo consiguen. Pues nosotros creemos siempre que somos más vivos que ellos y escondemos el sitio donde no lo van y ese sitio lo consiguen ellos, ¿entiendes? Y resulta que los muchachos comienzan a aproximarse a la sexualidad con un imaginario distinto al que muchos de nosotros. O sea, comienzan sin que nadie les explique a ver un video en el cual en 2 horas hay relaciones sexuales durante el cual hay inicio y culminación de 10, 12, 15 veces. Imagínense, un Superman. Y como no hay nadie que acompañe ese proceso de formación, lo que hay es una profunda deformación de cómo se aprende sexualidad. Véalo una muchacha o véalo un muchacho. Porque es un problema de cantidad. Es un problema de cantidad y no está asociado a todo un acompañamiento social, de amor, relación. Incluso lo que creen en el amor libre, no hay problema. Pero incluso eso no es el imaginario. O sea, nadie le explica, ni siquiera las letras chiquiticas esas del comienzo, este video fue grabado en 4 meses. O sea, para que siquiera diga, bueno, son 4 meses para toda esta secuencia de cosas, ¿entiendes? No, resulta que da la sensación que o fue toda una noche, o fue toda una tarde, o fue toda una mañana. Bueno, o sea, ¿entiendes qué? Por supuesto, el joven, o la que se encuentra con una dama su primera vez, siente que no estuvo a la altura del desafío. Y la dama que conoce por primera vez un muchacho, siente que este tipo me quedó corto. ¿Entiendes? Porque no es el imaginario de aquel video que vio. Y esa es una de las explicaciones por qué terminan los muchachos comprando un estimulante que les permita estar a la altura de un imaginario que es falso. Ahora, eso no tendrá que ver algo con educación. Nosotros estamos haciendo un conjunto de programas de educación sexual, porque nosotros partimos de que, primero, de eso, de que las muchachas quedan embarazadas porque no saben métodos anticonceptivos. Y eso es otra cosa que hicimos allá con los muchachos de la UB. Es una encuesta y todos los muchachos y las muchachas saben lo que son la pastilla del día después, la de los 2 días después, el preservativo, la T, todos lo saben. Y entonces, ¿por qué quedan las muchachas embarazadas? Y ahí puede haber diferentes posiciones. La mía, la conclusión que yo tengo, es que es parte de su proyecto de emancipación. Como ha faltado tanta educación en nuestras comunidades, sobre todo las comunidades más pobres, casi que es un desafío en buena parte de las comunidades cuidar que la muchacha no se eche a perder. Cuidémosla, que no vaya a salir con una barriga, porque eso es parte incluso del discurso más conservador que hay. Cuando la muchacha perdió y quedó embarazada, ya es ciudadana. Es decir, después que pare, tenga 13 o 14 años, el pleito es para que quién le cuida al muchacho o la muchacha. ¿Entiendes? Pero nadie le va a decir por qué va a la fiesta, por qué no va a la fiesta. Comienza a ser un ciudadano con libertad. Comienza a actuar, es parte de su proyecto de emancipación como ciudadano. Porque lo otro no se explica de otra manera. Hay categorías ahí antropológicas, culturales, y que incluso me decía en estos días las compañeras del Centro de Estudio de la Mujer, que están haciendo un estudio a partir de eso para verificar, ¿entiendes?, que eso está ocurriendo, parte de un proceso, de una decisión individual, porque cuando entrevistan a buena parte de las muchachitas, le dicen que quisieron quedar embarazadas. Entonces, claro, a nosotros en la cabeza, no, ¿cómo puede una muchachita quedar embarazada? Es que no conoce el preservativo, es que no conoce la pastilla. Y nosotros todavía seguimos repartiendo en nuestros barrios pastillas, preservativos, ¿entiendes? Como si ese fuera el problema. El problema de pronto tiene que ver más con educación de padres. Con educación de padres, cómo acompañamos más a los muchachos para que tengan mayores niveles de libertad. Entonces eso no tendrá implicaciones con la familia, que después con la sociedad y la familia para luego ir a la educación. Entonces por eso el debate no comienza en el aula, porque la educación lo hemos constreñido, limitado al tema del aula. Entonces cuando se hablaba de lo local y lo global, cuando Arno habla del profundo estudio de lo que está pasando en las sociedades y cómo eso se expresa acá, cómo son fenómenos complementarios, se corresponden o no. Entonces, antes de iniciar cualquier tema de investigación, tiene que ver con el tema social. Y entonces ahí yo les proponía a los tutores, estoy en la reunión, y quería proponerles a ustedes como un recorrido metodológico, y disculpe que me ponga maestro, pero uno es lo que es. ¿Entiendes? ¿Cómo entonces resolver esto? Porque yo entiendo que nosotros nos acostumbraron a ver todo por parcelas, todo separado, de manera estanco, nada vinculado. ¿Entiendes? Entonces, pareciera que bueno,
¿dónde está algo para entender la educación comparada y como que yo me meta y ahí ya todo lo sé? ¿Cómo mezclo todo? No hay ese truco. Lamentablemente no hay ese truco. Entonces quizás el recorrido que yo les voy a proponer ayuda un poco a que construyamos juntos un truco. A lo mejor terminamos en el cubo de Matt Bright, ¿entiendes? Seguramente vamos a terminar en el cubo de Matt Bright, pero yo lo voy a hacer más sencillo. Y pido disculpas para aquellos que consideren que es demasiado elemental, pero estoy intentando ver cómo nos ayudamos a avanzar en este proceso. Lo primero, entonces, es lo social, ¿verdad? Joana, dile que me traigan la chuleta que tengo del esquema en mi escritorio. Lo primero, lo social. Entonces, yo soy moderno. Yo creo que en una etapa dijeron que la modernidad murió. Viva la posmodernidad. Yo considero que con lo que está ocurriendo en Europa, murió la posmodernidad. Y volvió la modernidad, en el sentido de que necesitamos estructuras mucho más sólidas para interpretar la sociedad. Pero eso es un punto de vista. O sea, yo tengo muchos amigos posmodernos y yo respeto eso. Pero igual, a pesar de que soy moderno, considero que hay algunos posmodernos que son muy buenos para rajar la cabeza. ¿Entiendes? Y yo creo que hay que leerlos, algunos de ellos, obligatoriamente. Yo creo que hay que leernos, primero que todo, alguien con el cual yo tengo diferencias, pero que ayuda a rajar la cabeza en lo social, a Bauman, a Zygmunt Bauman. O sea, si alguien nos problematiza buena parte de los conceptos que tenemos en la cabeza sobre familia, sociedad, relaciones, instituciones, el amor, sobre todo Zygmunt Bauman. Ese que escribió La sociedad líquida, la modernidad líquida, el amor líquido, sociedad de consumo, que lo primero que escojamos, algunos autores, yo le decía a los autores que por lo menos algunos que son obligatorios y otros que cada quien escoja de acuerdo a su temática. Pero Bauman parece a mí que por lo menos nosotros debemos leerlos. Zygmunt. ¿Cómo? Zygmunt Bauman. Creo que se escribe así. Zygmunt Bauman. Por lo menos 2 o 3 libros, los que uno considere, porque ahí el punto de evaluación es nuestro. Lo que considere que le rajó la cabeza a uno, que lo puso a pensar otras cosas. Porque uno cuando se acerca a cualquier texto, uno se acerca de sus referentes. Y uno quiere que el autor piense, y uno comienza a cuestionarlo, y no entra. Cuando el autor comienza a cuestionar las cosas a uno dice, ¿entiende? Bueno, me empezó a rajar el cerebro, me lo abrió. ¿Entiende? Y ese abrir el cerebro no es malo, fíjate, se lo dice un modernista sobre un posmoderno. Nos ayuda a rajar la cabeza. Como que ninguno, este sí ya, este. Gracias. Ajá. El otro que nos ayuda es Zizek. Fíjate, yo soy comunista. Zizek cuestionó mucho a los comunistas. Pero Zizek dice hoy que es uno de los que dice que hay que volver a la modernidad, ¿entiendes? Que comienza a revisar todo lo que está pasando en Europa de manera global, tema consumo, tema ideologías, todo lo que ocurrió. Zizek, otro que no. Bueno, Luis está recomendando puros autores que están contra él. Sí, para bajarnos la cabeza son buenos. Yo le puedo recomendar otros para afirmarnos en el comunismo, marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong. También se lo puedo. Pero ahorita estamos en la etapa de que nos quiebre la cabeza. Se nos quiebre la cabeza, nos abramos a otras categorías, veamos las cosas de un ángulo que no lo hemos visto antes y él nos puede ayudar también. Yo siempre tengo problemas para escribir Zizek, creo que es así. Creo que es así. Pero si no, yo se lo mando en un correo. Ahora lo revisamos en internet. Y el tercero es Lipovetsky. ¿Quiénes están trabajando aquí con el tema de género, tema mujer? ¿Una sola? Bueno, por ejemplo, las tres mujeres de Lipovetsky. Es un libro que tiene que leer, o sea, todos deberíamos leerlo, pero que esté trabajando el tema de género, porque es cómo hay 3 concepciones de la mujer que han caracterizado a la sociedad
desde la Edad Media. Y cómo esas tres concepciones subyacen hoy. Cuando hablamos de mujer, no hablamos de una sola mujer, ¿entiendes? Y pareciera que tenemos un discurso único sobre la mujer y no lo hay. Hay tres concepciones. O sea, nos ayuda a ver todo el tema del recorrido de género, de mujer, bien importante Lipovetsky. Además, todo el tema de comunicación. Lipovetsky es muy potente, Lipovetsky. El tema de interpretación de sociedad, consumo. Entonces, hay que leerlos. Y cuando decimos leerlos, en este nivel, no hay lectura sin escritura. Porque ustedes van a terminar en tesis, ¿verdad? Entonces, no hay lectura sin escritura. Si yo me leo un libro, me leo El amor líquido de Zygmunt Bauman, tengo que escribir un articulito de una página, lo que me dé el cerebro, lo que me den las manos. No lo crea, a veces es mejor una página que 10 páginas. A veces una página dice mucho más que 10 páginas. ¿Entiendes? Pero que sea como yo entiendo, no es una ficha. ¿Entiendes? Como yo entiendo desde Venezuela lo que está diciendo Bauman. Cómo hago transferencia entre lo que debe estar y lo que yo veo de la sociedad. No es una ficha, porque la ficha, ahora les digo, hay que volver a la ficha. No es que sea conductista, pero yo creo que para la tesis es muy importante que el libro leído, libro fichado. Ajá. Ah, sí, sé que, corrígelo allá, colócala. Ajá. Libro leído, libro fichado. Yo con quien van a hacer mi tutoriado le voy a decir, muéstrame la ficha de los libros leídos, porque esas son las que van a fundamentar la tesis. ¿Entiendes? Van a fundamentar la tesis, o sea, porque a veces yo he visto gente que, préstame libros, ya dice la tesis. A mí me llegaron muchas veces, como tengo una biblioteca amplia, profe, ya terminé la tesis, pero necesito citas. Présteme libros para la cita, o sea, como si las citas fueran un relleno. O sea, porque me dice que no sirve. Eso no tiene sentido, porque eso no ayuda a construir. Aquí no vinieron ustedes a tener un título, ustedes vinieron a dar un salto, ¿verdad? Y ese salto, a lo que los hemos invitado, implica, bueno, tal vez una labor tediosa, pero que va a dar su resultado. Entonces, es el fichaje lo que... ¿dónde? Esta cita, ¿dónde está la ficha que tú le hiciste? ¿Qué página? Porque incluso, como yo voy a decir, hay interpretaciones. Entonces, de pronto, sí, dice la cita, pero yo quiero ver el contexto de la cita. Y yo puedo ir al libro y ver el párrafo completo de la cita. Digo, no, un momentico, pero la cita, si tú la colocas así, es tendenciosa. El autor, en el párrafo, el contexto, quiso decir una cosa distinta a lo que tú lo estás diciendo acá. ¿Entiendes? Ese ejercicio es muy bueno, nos ayuda a construir racionalidad. Y yo le voy a pedir, ¿quién es acá informático? Lo mismo que les pedía a los compañeros que son informáticos, vamos a crear un blog. Lo que le pedí a los compañeros de Nicaragua, ya lo crearon los compañeros de Nicaragua. Un blog. Para que comenzamos a escribir y a debatir públicamente. Leemos, aquí mismo leemos 10 libros de Bauman, lo fichamos los 10 libros de Bauman, yo le estoy diciendo que uno, y compartimos las fichas, y compartimos nuestras interpretaciones, y nos estamos ayudando y lo hacemos público. El secretismo es el espíritu del capitalismo. ¿Entiendes? O sea, lo que nosotros hacemos, vamos a colgarlo, vamos a colocarlo ahí, vamos a atrevernos a equivocarnos, a fallar, a lo que sea necesario. Vamos a atrevernos. Y el blog, el blog de nuestra maestría. Como no hay revistas para publicar todavía, atrevámonos primero eso y escribimos, si nos da para una página, una página. Si nos da para 10 páginas, 10 páginas. Y abajo seguramente alguno va a responder, no estoy de acuerdo con esa interpretación que tú le hiciste al texto de Bauman. Y eso es bueno, porque eso nos ayuda a ir a revisar como que tenía razón el que me está... O no, le escribo otro diciendo, el que está equivocado eres tú. Y nos ayuda porque nos ha permitido tener mucha más confianza para ese momento que ustedes los tiene angustiado la tesis. ¿Entiendes? Porque, ¿sabe qué es triste ir a una tesis? Con angustia. Con angustia, eso no tiene sentido ir a la tesis con angustia. Este camino, si bien es mucho más largo, nos permite disfrutar el proceso y ir con mucha seguridad. ¿Entiendes? Porque es el proceso de construcción propio, en uno mismo. O sea, entonces tú vas de cada libro publicando cómo eso se expresa en tu tema. El tema de colonial, el tema currículo, el tema evaluación, el tema de género, cómo se expresa eso. Cómo lo que está diciendo Bauman del amor líquido se expresa en lo de las compañeras que están trabajando género. ¿Entiendes? Que su tema es género, pero cómo eso se vincula en algo y comienza a reflexionar hasta que llega un momento que todas esas temáticas van haciendo clic y les van a sobrar citas, que es la gran preocupación, y les van a sobrar fichas, y les van a tener que recortar, que da miedo, fichas,
le va a tener que recortar cada miedositas, que es la gran angustia, porque ¿qué meto yo que tenga que ver realmente con mi tema? ¿Verdad? Ahí es. Entonces, disculpe que me ponga como muy maestrico, ¿entiendes? Pero bueno, uno es lo que es. Bueno, el otro, Lipovetsky, aquí la compañera me corrigió, si se escribe así. Así escribe Lipovetsky, Gregory. STKI. Ajá, Lipovetsky. Lipovetsky, hay que leerlo, el tema comunicación, sociedad, el tema de la mujer. O sea, leámoslo para poder, y escribimos. Y escribimos. Y ojalá y no sean tan repetidos los libros, por eso hay libertad. Por suerte, porque eso nos permite igual, repito, compartir las fichas, compartir las reflexiones, y que cada quien opinemos con el mejor sentido en los artículos que cada quien escriba. ¿Entiendes? Y que nos ayudemos también, porque los primeros golpes, ustedes van a ser el grupo de comparativistas más potente de este país. Entonces, que nos acostumbremos también a tener un callo, a tener un callito ahí, porque hay cosas que cuando nos equivocamos hay que decirlas también. Porque también a veces pareciera que cuando criticamos queremos destruir al otro. Hay, por supuesto, esa crítica malsana, destructiva, ¿no? Pero en la academia tenemos que acostumbrarnos que cuando algo está mal dicho hay que decirlo. O sea, si algo está equivocado, bueno, así no es la cosa. De la mejor manera, de la más amorosa, pero hay que decirla. Lo peor que podemos hacer es que ver que alguien lo está diciendo, haciendo de manera incorrecta y guardar silencio. Ese sí es un enemigo en potencia, ¿eh? Bueno, entonces, la primera dimensión. Aquí, en este primer ejercicio, todo funciona suave, porque hay que escribir. Yo le propongo esos tres autores generales, le decía, para que los trabajemos. Cada tutor trabajará otros autores, ¿entiende? Y escribimos sobre eso. Por supuesto, esto implica Lipovetsky. La S estaba en el otro lado. Vamos a escribir solo sobre esto, una página, media página, 3 páginas, ¿entiendes? Sobre eso. Como eso que él dijo en el primer capítulo o en el segundo, y colocamos la cita pequeña, ¿entiendes? Se refiere a nuestro tema o no se refiere, o nos ayuda a entender la sociedad, mucho más. Ahí solo es... Me dice cuando pueda borrar. ¿Puedo? Voy a la chuleta. Ahí está todo fácil, porque ahí solo vamos a escribir de lo social. Los primeros artículos, solo lo social. Recuerden lo que dijimos, la educación se debe a la sociedad, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de entender mejor la sociedad hoy, la sociedad global y la sociedad local, la sociedad mundo, la sociedad país, la sociedad comunidad. Quienes trabajan en Caracas o algunos municipios grandes saben que no es Caracas una, hay varios Caracas. Si incluso en una comunidad como La Vega, hay varias Vegas. Hay La Vega con migración ecuatoriana, hay La Vega con migración peruana, La Vega con migración colombiana, La Vega proveniente de otro lado de Venezuela, o sea, que no es lo mismo. O sea, según el sector hay unas realidades culturales que determinan. Entonces también cuando decimos lo local es lo local, incluso el propio contexto del sitio escolar, ¿no? Pero hasta ahí todo bien. Escribamos 1, 2, entre más nos soltemos mejor, porque todo eso va para la tesis. Todo eso termina yendo para la tesis. Es la reflexión que va para la tesis cuando ustedes van construyendo cómo está la sociedad hoy. Segundo ejercicio, decimos que es la educación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la educación hoy? Y ahí, lamentablemente, hay muy poca bibliografía de Henry. El Fondo de Cultura trajo ahorita, no mucho, pero 10, 12 ejemplares de uno de sus libros más importantes, Educación y Resistencia. Los que puedan adquirirlos, bueno, yo voy a tratar de ver cómo lo escaneamos para divulgarlo, pero es un libro que incluso debería tenerlo cada quien rayadito, Educación y Resistencia, ¿no?
de Giroux. Giroux es de mi punto de vista, un autor imprescindible en cualquier investigación que reivindique un proyecto emancipatorio o de resistencia. Los últimos textos de él están en inglés. A veces, vale, yo medio lo leo y cuando no tengo mucho cansancio, entro a Google, pego párrafo y eso algo me ayuda a entender. Todo eso se vale también, ¿entiendes? Mientras conseguimos una industria potente que permita, estamos traduciendo el último de él sobre el neoliberalismo, lo estamos traduciendo en el CIN. Aquí en el CIN le repartimos a ustedes el de la universidad secuestrada, lo deben tener todos ustedes, pero esta educación y resistencia es uno de los textos más potentes, pero hay otros libros, y él está haciendo 3, 4 libros al año, entonces hay suficientes libros de él en internet, artículos, qué sé yo, que permiten un poco entender la perspectiva de cómo la sociedad y la educación se vinculan. El otro que hay que leer, por supuesto, es Boaventura, que es desde otra perspectiva. Boaventura de Sousa Santos es el creador del Foro Mundial de Educación, es el creador de la escuela, de la Universidad de los Movimientos Sociales de Europa, es un hombre que está en el frente de izquierdas en Portugal. Uno puede tener diferencias, aproximaciones, pero hay que leer a Boaventura para poder problematizar el tema de la educación en general. Nosotros aquí le repartimos uno de sus libros, La educación del siglo XXI. La educación para el siglo XXI todos ustedes lo tienen que tener en su bibliografía, pero hay otros textos de Boaventura. Boaventura posiblemente venga a finales de este año, y si viene, se comprometió conmigo, seguramente vendrá a reunirse con ustedes en algún momento, pero hay que leer a Boaventura. O sea, desde el punto de vista del ejercicio que estamos haciendo, hay que leer a Boaventura. Hay otro que a mí me gusta porque es la tradición de todo el movimiento de Paulo Freire, que es quien les va a dar clase mañana. ¿Está confirmada la videoconferencia? Joana, ¿la videoconferencia está confirmada? Bueno, que es Moacir Gadotti. Aquí hay 2 o 3 textos que le hemos dado a ustedes también. Está el último, que fue el Educación del Foro Social Mundial, el rojito, todos ustedes lo tienen, ¿no? Le hemos dado todos los textos, hay 2 o 3 traducidos a ese, ¿no? Educar para otro mundo posible. Hay que leerlos. Yo, fíjate, estoy buscando autores que ni siquiera son de mi perspectiva, sino que le ayudan a uno a tener una visión mucho más integral de todos los procesos. Cada uno, por supuesto, comenzará a arrimar cuando a su tema, o el énfasis de los tutores, o de las líneas de investigación, cada quien, ¿no? Pero yo propongo como 3, y ahí el ejercicio se hace mucho más complejo, porque hay que comenzar a publicar, a escribir, dijimos, ¿no? De cada lectura, ¿no? Pero aquí ya no vamos a hablar solo de educación, sino aquí de educación y sociedad. En el primero estaba mucho más fácil, ¿no? Aquí es como comenzamos a pegar los 2 temas y decir, Bauman planteaba tal cosa que Boaventura, de la cual Boaventura discrepa o reafirma Boaventura, y comenzamos a buscar puntos de encuentro. Eso que es una metacategoría que nos cuesta, cuando le explicaba hace rato, similitudes y diferencias, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come similitudes y diferencias? ¿Entiendes? Tenemos que comenzar a construirla en el propio discurso. ¿Cómo lo redactamos? ¿Cómo lo redactamos? Entonces, yo lo que le estoy proponiendo, no como el cubo de Matt Bright, sino complementario al cubo de Matt Bright, que vayamos recorriendo la forma de cómo construir discursos nosotros, subiendo la complejidad de la redacción. Si nosotros hacemos la disciplina y aprovechamos ahorita que estamos de vacaciones, yo sé que es difícil, ¿entiendes? Pero nadie está de vacaciones, yo sé, pero por lo menos la aspiración, un libro quincenal que leamos, eso se va a reflejar en la escritura acá. La idea es luego llegar a un ritmo que podamos escribir por lo menos, leer por lo menos un libro semanal. Y además, si tú lees el de Gadotti, es un libro que se lee de un tirón. O sea, se lee suavecito, o sea, en el carro, en la cosa. Hay libros, el de Zizek, van ustedes a creer que es subrayar
y todo, el marcador y todo, porque para volverlo a leer cosas, o sea, hay autores que son más complejos para escribir. Bauman, Gadot y todo eso son, o sea, usted en el carro, en la cola, en el metro lo leen y se les queda grabado lo que están diciendo. O sea, tiene un nivel de escritura muy sencillo que es bien potente. Pero tiene que acostumbrarse a leer unos más complejos que otros también. O sea, con estos tres, yo no estoy diciendo que son los únicos, pero los tres que propongo para iniciar esa apertura. El tercer tema, el problema. Fíjense que ustedes todos, la trampa que le estoy haciendo, todos siempre se preocupan por el método. ¿Y cómo es el método? El método, no he hablado todavía de método. El método es lo último que vamos a hablar. Es cómo estamos construyendo el conocimiento, es el camino para construirlo. El tercero es el problema. Ahí la compañera que se me fue, ¿dónde está la descolonial? Salió la... Ah, bueno. La compañera que descolonial. Entonces, bueno, comienza a leer los autores que cada quien, ahí sí el trabajo con el tutor. ¿Entiendes? Si es de currículo, por supuesto, y aquí ha venido, por ejemplo, Giorgio Torres. ¿Entiendes? Entonces hay que leer a Giorgio, hay que leer a Jimeno Sacristán. ¿Entiendes? Y usted ha tenido la fortuna de tenerlos aquí como profesores a ambos. Pero hay que leerlos ya, no la conferencia. Ojo, las conferencias son para motivarlos. Yo he visto muchas trabajos construidos sobre las conferencias. Y las conferencias son simplemente una motivación para que ustedes vayan al texto. Para que eso se la ponen de manera sencilla, para que ustedes incluso cuando no entiendan algunas cosas del texto de Jimeno puedan ver el video y ver si lo entienden de la propia palabra, pero hay que ir a los textos. O sea, porque yo he encontrado muchos que me dicen, como dijo en la conferencia Jimeno Sacristán, como dijo en la conferencia Giorgio Torres, como dijo en la conferencia, ese no es el estilo académico de las tesis. O sea, tienen que ir a los textos que están citando. Y ahí cada uno va, y aquí cuando comiencen a escribir, entonces van a vincular los tres, se comienza a complejizar. Más aún, tienen que, el tema social, en el artículo que publican, el tema de la educación y su propio tema. Ustedes están definiendo ya una sociedad con sus problemas, con sus potencialidades, están definiendo una educación con sus problemas, con sus potencialidades, y ahora es su tema cómo está asociado a eso que ustedes están viendo del gran movimiento sociedad-educación. Entonces, en ese momento el artículo no puede ser solo descolonial, porque ese es el otro tema. Entonces queremos hablar solo de currículo, entonces, porque eso, el cerebro parcelado que nos han acostumbrado nos cuesta. Entonces ahí el criterio es vinculando los tres. En una paginita incluso, a veces los marxistas siempre, Marx decía que el mejor texto es aquel que hace síntesis. Él nos la puso difícil con los tomos del Capital grandísimo, ¿no? Pero él decía eso, decía que era la síntesis. Si nosotros logramos expresar todo en una página, puede ser mucho más potente, repito, que 10 páginas. Los tres tomos, bueno, si podemos hacer síntesis, mucho mejor. Pero el tercer elemento es el problema que ya vamos cada uno trabajando. Luego, yo les he dicho en cada una de las intervenciones que el capitalismo nos requiere en un eterno presente, ¿verdad? Para que seamos consumidores. O sea, si solo estamos preocupados por el presente, es cuánto gano, cuánto gasto. ¿Entienden? Mañana verá. Por eso es que nos endeudamos más de lo que ganamos, porque no tenemos sentido ni siquiera de historia, por decirlo de alguna manera. Pero es que nos requiere así, para que seamos buenos consumidores, hay que vivir un eterno presente. El discurso de liberación se basa en mucho reconocimiento de dónde venimos, de nuestra historia. ¿Entiendes? Para poder entender el presente y tener un proyecto de futuro. Entonces, hay un cuarto momento en el cual hay que comenzar a entender al país, a la región, a la localidad. Yo le decía a los compañeros
de Nicaragua, que a pesar de que ellos tienen prohibido que vaya a la Universidad Carlos Tunelman, por toda la diatriba política que hay en Nicaragua, al igual que acá, obligatoriamente le decía, bueno, no lo inviten, pero tienen que leer a Carlos Tunelman. Porque para poder entender la historia de Nicaragua y su sistema educativo tienen que leer a Tunelman. O sea, más allá de que como él está a la izquierda del Frente Sandinista, criticando cosas del Frente Sandinista, o sea, es complejo. Pues, bueno, no lo inviten, pues yo incluso lo pensaba invitar para que diera clase allá, no lo inviten, pero léanlo. Obligatorio tienen que leer a Tunelman. Obligatorio porque es uno de los que se ha dedicado más a estudiar el tema de la educación en Centroamérica, en Latinoamérica, a nivel mundial, y la relación con la historia de nuestros países. Ha logrado vincular eso. Eso que aquí hicieron maestros como Brito, bueno, Luis Beltrán Prieto, a mí me gusta más Brito, Brito, ¿no? Brito Figueroa más que Prieto. Me gusta incluso algunas cosas de Reyes Baena, sobre el tema de tecnología, periodismo, ¿entiendes? Algunos que, pero cada tutor, hay que leer a Simón Rodríguez sobre todo yo hay que leer a Simón Rodríguez mucho para no volver a decir eso que decimos de manera tan vulgar, que somos robinsonianos, que tenemos escuelas robinsonianas, universidades robinsonianas, cuando, ¿entiendes? Lo que siempre he dicho, no hay tal cosa, porque la propuesta pedagógica de Simón Rodríguez era, dediquémoslo a los niños, yo siempre lo he dicho, de los 5 años a los 12 años, a formarlo en conductas, valores, comportamiento, es decir, toda la ética, y de los 12 años a los 18 años, enseñémosles lengua, ciencia, matemática, el conocimiento, para que tengan los referentes morales suficientes para poder comprender y usar la ciencia y el conocimiento. Entonces, esa escuela no existe. ¿Entiendes? Esa escuela no existe, entonces, que tenga una perspectiva emancipatoria, robinsoniana sí, pero ¿entiendes? Él tenía incluso una propuesta de cómo armar el currículo, la didáctica, cómo armarla, y es bien compleja. Ojalá, pero entonces, por eso también a veces nosotros decimos cosas y terminamos repitiéndolas porque suena muy bonito, muy revolucionario, pero estamos vulgarizando algo que es mucho más complejo. Le estamos haciendo un daño al pensamiento propio. Ojalá y pudiéramos tener una escuela profundamente robinsoniana en algún lado. Es complejo, porque es casi una escuela antisistema. Y hablando de antisistema capitalista, antisistema socialista, de una escuela que tiene que ver con un proyecto profundamente libertario. Yo una vez escribí un artículo que es que para mí el primer anarquista de Venezuela es Simón Rodríguez, antes que existían los utópicos, pero ella era un profundo anarquista, o sea, tenía mucho viso de anarquismo en sus textos, en su redacción, un hombre antisistema, pero bueno, eso es parte de otro debate. Pero aquí a nuestra historia, y hay algunos, incluso para polemizar, yo lo decía estos días en una defensa de tesis, yo defiendo mucho al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa dentro de una perspectiva de izquierda, pero yo me niego a decir que Prieto es el teórico de la revolución que estamos intentando desarrollar, porque el pensamiento pedagógico de Prieto se escribió en los 60, incluso en los 60, cuando él fue ministro, en la época de profunda represión al movimiento popular, al movimiento estudiantil, al movimiento profesoral, ¿entiendes? O sea, con mucho respeto, pero tiene que decirlo uno. Y a partir de los 70, cuando él rompe, la mayoría de sus textos no son educativos, son de carácter político. O sea, su producción pedagógica tuvo que ver más con la revolución democrático-burguesa del 58 y las tareas pendientes de la revolución democrático-burguesa. Esta revolución tiene que tomar como suyas aquellas que no se cumplieron de la revolución democrática burguesa del 58, ¿entiendes? Pero esta revolución tiene que ir mucho más allá, ¿entiendes? Bueno, pero eso es un punto de vista. Yo respeto a quienes son prietistas, pero yo no me cuento entre los que son, o sea, con todo respeto al maestro Prieto, defiendo lo que son su aporte a la construcción de una izquierda venezolana potente, a lo que fue el sostenimiento de una idea de izquierda, pero también contextualizo sus textos pedagógicos. Es como esa aberración que algunos cometemos al decir, nosotros tenemos que reafirmarnos en el pensamiento pedagógico venezolano. Que no hay un pensamiento pedagógico venezolano como proyecto emancipatorio, hay pensamiento pedagógico profundamente liberal, hay pensamiento pedagógico conservador, ¿entiendes? Cecilio Acosta era un liberal, por ejemplo. Andrés Bello era un hombre de ideas profundamente conservadoras, ¿entiendes? Mijares, o sea, hay que ver, o sea, no hay uno solo, tenemos que usarlo por las categorías para ver a qué apuesta, a
¿A qué vinculación? Educación, sociedad, estaban vinculados ellos, cada uno. Porque si ustedes en una tesis dicen eso, que lo puede decir un ministro, un viceministro, ¿entiendes? Lo puede decir un funcionario, un director general, un presidente del CIN, lo puede decir, ¿entiendes? Que es lo mismo el pensamiento pedagógico venezolano, un tesista no lo puede decir. Eso no lo puede decir, ¿entiendes? Porque tiene que demostrar cómo hay pensamiento pedagógico venezolano y se va a estrellar con algunas paredes, ¿entiendes? Porque no hay eso, ¿entiendes? No hay eso, ¿entiendes? No hay eso como si fuera que ser venezolano nos salvaba de todo, ¿entiendes? Y así resolvemos todas las diferencias, ¿entiendes? Incluso es una expresión que es profundamente negadora de la necesidad de transformación. Pero bueno, vuelvo a la chuleta. Ajá. Un quinto momento, la localidad. Ya, chamo, la localidad, es decir, ¿dónde están las instituciones que estamos analizando? Los ministerios y los ministerios, las universidades son las universidades, las escuelas, ¿entiendes? ¿Qué es lo que estamos, las aldeas universitarias, las empresas, o sea, lo que vayamos a analizar, cuál es el contexto, cuál es la localidad? Y ahí, por supuesto, hay que ir a los textos, en el caso de Venezuela, tan buenos como los textos de Tobar, quienes han trabajado el enfoque geohistórico. Por ejemplo, quienes vayan a trabajar en Caracas, ya hay trabajos avanzados sobre, por ejemplo, comunidades como las que le nombré, el Valle o La Vega, donde todo eso que yo le he dicho a ustedes lo tienen mapeado. Cómo se ha construido La Vega, cómo las inmigraciones de La Vega tienen que ver con la configuración de imaginarios, de relaciones sociales, ¿entiendes? De pareja, de cómo construyen la familia, los hijos, ¿entiendes? Todo ese tipo de cosas en las diferentes migraciones que han dado origen a La Vega. Eso está estudiado, publicado, incluso en forma de libros, como antecedentes que tenemos que ir para comprender mucho más esas comunidades. Porque nosotros a veces lo despachamos de manera muy alegre. Eso, decimos Caracas, ¿entiendes? Y Caracas no es solo Caracas, hay las Caracas. O decimos eso, La Vega, y hay las Vegas. O sea, la diferencia que tiene que ver con una forma de abordar el propio fenómeno. Y ahí tenemos que ser muy particulares, vinculados a todo ese fenómeno. Eso que aquí se me olvidó, aquí está entonces más complejo. Porque aquí tenemos que escribir ya con 4 elementos. En esa paginita o en esas 10 páginas tenemos que hablar de sociedad, educación, nuestro problema y cómo en la región y el país eso tiene profundas implicaciones. Y si nosotros comenzamos y logramos ya redactarlo en una paginita, esa síntesis que hablaba Marx, vamos a tener mucho más claro qué es lo que tenemos que buscar, hacia dónde vamos, y casi que la redacción y las fichas que tenemos para llegar a esos cuartos, quintos artículos, nos da para hacer una tesis, que una tesis no puede ser, yo no sé, Marisa se fue, pero no sé cuántas páginas, pero una tesis seria tiene que ser 100, 120 páginas. O sea, máximo, o sea, esas tesis de 500 páginas, o sea, también implica que, bueno, a veces se habla tanto que no se dice nada concreto. ¿Entiendes? Bueno, entonces si ya tenemos acá, tenemos mucho más claro el tema de qué es lo que estamos redactando, tenemos la habilidad, la ficha, todos los elementos para entrarle a ese tema que a ustedes tanto y tener la seguridad, porque cuando ustedes lo publican en el blog, si nadie, pobrecito aquel que nadie le haya criticado, pobrecito aquel que ninguno de sus compañeros lo haya criticado, porque entonces algunos de los profesores lo vamos a criticar. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque usted tiene que comenzar a aprobarse para dar el salto, para dar el salto. Y ese es parte del proceso colectivo de construcción de conocimiento. Entonces aquí el que se calla no ayuda a los demás. Ayuda a los demás el que le dice sus ideas, incluso a riesgo de equivocarse también. ¿Entiendes? Pero que le dicen las opiniones y todo, el que está ayudando en un proceso colectivo de construcción. Aquí no vale eso de que si tú me dices algo te dejo de hablar. Eso no vale, que es al contrario. Si no me ayudaste en este momento, ¿qué quieres que salga mal? Entonces, aquí va un quinto, entonces aquí son 5. Y luego sí viene la parte metodológica. Y en la parte metodológica, déjame ver si borra bien acá.
¿Se acuerdan del cubo de Marbury, verdad? Entonces ahí es donde comenzamos ya, después de ese recorrido, a entrarle duro a Marbury, que nos la pone de manera gráfica. Para que vean que Márquez se tardó tanto tiempo desarrollando el Consejo Mundial de Sociedad de Educación Comparada, ha hecho un esfuerzo por construir sociedades nacionales, y todo en cuenta que es un problema acá o en China donde él vive, o en Inglaterra donde él es. O sea, nosotros no somos, o sea, tenemos la misma dificultad que tienen los compañeros en esas latitudes. Y él desarrolló un cubo a partir del famoso cubo de Rubik, que todo el mundo arma, el de las caras, para tratar de ayudarnos a entender ya el tema metodológico. Él se lo explicó a ustedes muy bien acá, creo, ¿no? Pero bueno, más o menos se debe a que aquí podría estar el problema y aquí las categorías. Ahí entra esto que yo le estoy diciendo, con dimensiones antropológicas, dimensiones económicas, dimensiones de orden científico, ¿entienden? Son esas dimensiones que ustedes comienzan a mover y hacerle énfasis. El cubo se comienza a mover de acuerdo al énfasis que ustedes quieren. Ese es, se lo estoy poniendo de la manera más vulgar. Yo sé que Mar se lo explicó como académicamente corresponde, ¿no? Yo lo estoy vulgarizando a Mar y le pido excusas, aunque no esté por vulgarizar su cubo, pero en el fondo es eso. Es como cada una de las cosas va alimentando ese problema, la comprensión del problema. Y para que funcione, es que independientemente que movamos, el problema calce con cualquiera de las cosas. ¿Entienden? Y ahí cuando lleguemos a esa etapa, seguramente nos vamos a reunir como hoy para hacer el ejercicio de mover el cubo. Ustedes ya hicieron todo este recorrido y le entran en lo metodológico a la redacción de la tesis y el problema, y a su problema, todo eso que tiene los pasos normales de la tesis. Y cuando entren a eso, entonces le diríamos, ajá, en lo social, eso que usted está explicando cómo, ¿eh? O sea, movemos el cubo este para lo social, bajamos esto para acá. ¿Entiende? Desde el punto de vista de la educación, cómo es, cómo, los problemas que tiene y cuál es la apuesta que usted hace, según sus artículos y su relación de la escuela nueva, de la educación nueva, de la universidad nueva, cuadra ahí con la sociedad y la educación, ¿ves? Esa es la idea del cubo de Mar. Cómo se va desgranando cada uno de los temas y va haciendo clic, nada hace ruido, todo corre suavecito. ¿Entiende? Todo corre suave. Pero si ustedes le van a entrar a esto primero, sin hacer este previo recorrido, a ustedes no les pasó eso cuando la primera vez que intentaron armar el cubo de Rubik, que les provocaba tirarlo para el cipote. ¿Entiende? Porque sentían que, ¿para qué lo desarmé? Porque encima se lo regalaban a uno armadito, ¿no? Y decir, ¿para qué lo desarmé? ¿Entiendes? Bueno, eso, algunos se lo quitaban y se lo pegaban con goma porque, para decir lo pude hacer, ¿entiendes? La idea es, si nosotros hacemos este recorrido de manera coherente, vamos a tener muchas más posibilidades de mover el cubo de Marbury de manera potente, Y seguramente, que es la idea, el currículo oculto de esta maestría, es que su trabajo de tesis es solo su punto de partida, como comparativistas. Es su punto de partida. Si es su punto de llegada, algo fallamos en el recorrido. ¿Entiende? Ustedes están identificando un problema que va a ser tan potente como para que ustedes lo trabajen por años, no con la presión de una tesis, sino como tema de investigación, como tema tal de desarrollo profesional, académico, para impactar al país. ¿Entiende? Porque lo otro no justifica. Para lo otro, podríamos hacer una maestría, no quiero, una universidad privada, para no citar nombres, y nos dan el título mucho más rápido, mucho más fácil, sin tantos dolores de cabeza, ¿ves? Siempre le dijimos desde el comienzo que la idea de esta maestría era que recorriéramos el camino para formarnos como investigadores. Siempre le dijimos, pero eso es un poco, o sea, cuando estamos llegando a este nivel, por eso por acá han pasado todo, para que ustedes también pierdan el temor, para que lo vean, que esos tipos que tienen tanto nombre son como nosotros, que se equivocan, que dicen cosas buenas, otras que no estamos de acuerdo, otras que sentimos que le falta experiencia. Ah, este dice esto, pero este no ha trabajado con muchachitos que se le orinan en el salón, ¿entiendes? Todo lo dice muy bonito. Todas esas cosas que nosotros pensamos seguramente cuando estaban dando la charla, pues son eso que son los grandes teóricos, que
que ustedes han tenido el lujo de tener como profesores, también tienen sus debilidades y que ustedes tienen la experiencia suficiente, lo que tienen que construir es la disciplina para construir un conocimiento educativo que impacte a nuestra educación. Es decir, que pueda con profundidad, acostumbrándonos a hacer ciencia, a que no digamos las cosas por decirlas, ¿entiendes? Sino que tengan detrás de sí un fuerte fundamento para eso. Cuando digamos, por eso les colocaba ese ejemplo y me expandí tanto con el tema del embarazo. ¿Entiendes? Cuando digamos eso en educación sexual, nos atrevamos a pensar esas otras cosas que están ocurriendo en la sociedad. Esas otras cosas que están ocurriendo y de pronto aquí hay 10 interpretaciones, 20 o tantas interpretaciones como los que estamos presentes de eso. Y qué potente es eso si todas tienen una justificación detrás. Qué potente es porque nos abren 10, 20, 30, 50 posibilidades de hacer políticas educativas para el cambio. O sea, aquí no se trata de que pensemos todos de una manera igual, sino que eso sí, que cada una de las cosas esté fundamentada, porque a la final, seguramente ese ejemplo que le puse yo de La Vega, de cómo aprenden, a lo mejor puede ser, si hacemos una investigación nacional, válido para todo el país, pero de repente solo es para La Vega. ¿Entiendes? De pronto solo es para La Vega. ¿Entiendes? Entonces mi interpretación tiene que ver mucho con cómo ese imaginario, en ese contexto, construye su visión de la sexualidad, para usar el mismo caso, pero no es en otras regiones. En otras regiones es otra cosa y otros problemas. Entonces la educación sexual hay que contextualizarla también. Lo que tenemos que decir desde ya es que no vale una sola educación sexual, o una educación sexual cargada de prejuicios, cargada de profundos prejuicios que no da cuenta de cómo está cambiando la sociedad y la forma de entenderse la propia sexualidad respecto al mundo. Yo creo que todos ustedes han leído las 50 caras ocultas de Grey, ¿no? ¿Quién ha leído? No. Ah, la sombra, bueno, ¿cuántas sombras? Ah? Bueno, ¿cuántas las has leído? ¿Cuántos tomos? Ah, no te dé pena. Bueno, pero que permita eso, o sea, discutir cosas y que no nos ocurra que ocultar un debate, discutir cosas, sea la característica de gente de ciencia. O sea, aquí, por ejemplo, en la educación sexual se desarrolló la exposexo y se abrió un debate sobre la exposexo que a mi juicio tenía que ver más con la religión que con la ciencia. Era como que era malo, que era vulgar, que enseñaba el comercio del cuerpo, pero nada más, pero no se dijo otras cosas, como el cuerpo de la teoría de resistencia y de sexualidad es también un espacio de liberación. Es decir, la educación sexual tiene que partir de aquello que Foucault nos enseñó, que así como los territorios se liberan, el cuerpo también se libera. Y que hay de dominación en el cuerpo y que hay de liberación en el cuerpo. Entonces, y no puede ser sobre la percepción de que si es bueno o malo. Entonces el debate se hizo desde una perspectiva, a mi juicio, profundamente religiosa. Como si que existiera ese mundo ahí dañaba. Al contrario, todo aquello que se evidencia, lo que creemos en que la lucha de nuestros pueblos es profundamente democrática, en la medida que las cosas se visibilicen y se debatan, es que podemos dar el salto. En la medida que las cosas se ocultan y no se debaten, es que estamos en el oscurantismo. Y con esto quiero cerrar para que ustedes hagan preguntas, recordándoles que el sitio donde más oscurantismo ha habido históricamente, independientemente del respeto que yo siento por las religiones, es el Vaticano. El Vaticano duró 100 años para colocar la luz cuando se descubrieron los bombillos y la luz. 100 años porque consideraba que eso era Lucifer. Pasaron tres generaciones de sacerdotes para que pudiera implementarse la luz. ¿Entienden? Entonces, si eso ocurre o ocurre hoy, cuando producto de la profunda convulsión democrática que hay en el Brasil, donde una sociedad está pidiendo mayor profundización democrática, ¿entiendes? Tienen que movilizar a ese mismo Papa para que le diga a los jóvenes que no deben protestar tanto, que se dediquen a vivir la vida, que sean felices, ¿entiendes? Que sean felices, que para qué se angustian tanto,
Eso fue lo que fue el Papa a decirle a los jóvenes. Uno respeta, pero dice, pero como somos hombres de ciencia y mujeres de ciencia, lo que nos tenemos que reivindicar es que hay una profunda aspiración democrática, en el caso del Brasil, que dice que ya no nos conformamos con que nos den el medio, sino que queremos el real. Entonces ya no nos conformamos que nos den permiso para ir a la fiesta del viernes, sino queremos permiso para todo el fin de semana. Y ya no queremos el permiso del fin de semana, sino queremos ser, que la carne, que tengamos la posibilidad de decir cuándo vamos a la fiesta o cuándo no vamos a la fiesta, que es una decisión nuestra, ¿ves? Entonces, eso que son los anhelos, algo tienen que ver con la educación nuestra. Y ahí hay que entrarle algunos temas que son tabú. Y eso lo podemos hacer solo en la academia. Eso lo podemos hacer solo en la academia. Nosotros no podemos seguir diciendo, hablando en la Constitución, en las leyes del Poder Popular, de presupuesto participativo, y en nuestras instituciones educativas no hay presupuesto participativo. No construimos. Pero eso tenemos que comenzar a decirlo en las tesis, pero no como crítica, que hay que decirlo. Yo no estoy diciendo que no critiquemos, sino proponer incluso metodologías, porque de pronto yo siempre parto de que el otro no es que sea malo, sino que yo, ahí como docente vamos a tratar de enseñar. Y entonces, ¿cuáles son los caminos para hacer presupuesto participativo en una escuela, en una universidad? ¿Cómo para construir mayor control democrático en las instituciones? ¿Cómo construimos eso con propuestas, más allá de personalizarlas o individualizarlas? Y eso tiene que emerger de esos debates que ustedes están discutiendo. O sea, ¿cómo cruzan todas esas categorías con una propuesta que en general, al final, le dé como conclusión? Como conclusión. Entonces, bueno, disculpen lo extenso, y disculpen la vulgarización metodológica. Sé que le falté el respeto a lo que ha pasado por acá, explicando académicamente todo, pero yo quise explicarlo de la manera más sencilla para intentar construir una ruta, ¿entienden?, para disminuir nuestras angustias, porque yo sentí en Nicaragua y sentí con lo que leí acá que queremos entrar al revés. Queremos entrar como por lo metodológico, ¿entiendes? Ir avanzando así, y entonces, claro, nos atascamos porque es como el truco para que todo nos abra la cabeza en lo metodológico. No, lo metodológico es simplemente un instrumento. 5 minutos de descanso para hacer preguntas y avanzar en esto.